El nuevo pacto. Durante mucho tiempo, la oscuridad que los humanos mismos habían creado pesa sobre la tierra. Ya no podían abrirse a las corrientes lúcidas de las alturas y se habían atrapado en las hábilmente expulsadas redes por Lucifer de la vanidad y el deseo de saber mejor, de modo que escaparse con su propia fuerza era casi imposible. Entonces la gracia indispensable de Dios se inclinó ante la cada vez más hundiéndose humanidad. Un rayo de justicia divina descendió a la creación y llegó también a la tierra. La a ellos envolvente oscuridad podía ser empujada hacia atrás. El pueblo de Israel, a través de la miseria y la opresión en cautiverio en Egipto, madurado internamente, tomó la vibración de la justicia divina y se abrió a los rayos de ayuda. Creció en él un presentimiento de la existencia del único Dios. Así podía surgir que el Dios de los padres de Israel, ahora con el pueblo de Israel, hizo un pacto. Dios ya había hecho un pacto con Noé y con Abraham. Con el pacto con Noé, el arco iris era el signo del pacto. Pero ahora era todo un pueblo que debía pertenecer al pacto sagrado y que estaba destinado a ser la base del reino de Dios en la tierra. Prometedoramente, Dios anunció a los hijos de Israel por medio de su siervo llamado Moisés. Si ahora obedecierais a mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi propiedad ante todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, y seréis para mí un reino sacerdotal y un pueblo santo. Moisés 19, 5 a 6. En la montaña Sinai, Horeb, el pueblo recibió el documento de este pacto, los 10 mandamientos. Moisés grabó las palabras guiadas por manos lúcidas en tablas de piedra. Después de este gran evento, Moisés recibió otra orden de Dios: que ellos me hagan un santuario para habitar entre ellos. Segundo Moisés 25:8. El tabernáculo fue construido con el santuario cerrado por una cortina. En este se colocó el arca del pacto que contenía las tablas de las leyes. La silla propiciatoria estaba encima del arca del pacto con los 2 ángeles querubín. Aquí moraba Dios, desde ahí le habló a Moisés todo lo que debía anunciar a los hijos de Israel. Segundo Moisés 25, 21 y 22. Pero no tomarlo literalmente, vivir, porque Dios no puede venir personalmente a la tierra en la creación, perecería ella en su fuerza inmediata. Pero él podía anclar un resplandor de su fuerza en el lugar santísimo, a través del cual Moisés, en su más puro servicio, puede absorber la conexión con la voluntad de Dios para recibir toda la ayuda para su pueblo. Esta conexión de radiación debe haber sido visible para personas con vistas más profundas, porque en la tradición judía está reportado de un brillo de luz, la llamada luz jeque, que colmó el santuario santo en el tabernáculo y más tarde en el templo de Salomón. Sheishina significa la luz de la presencia divina entre los humanos. Salomón también sospechó
que Dios no podría vivir en la tierra en la cabaña. Él expresó eso en la ordenación solemne. ¿Debería Dios realmente vivir con los humanos en la tierra? Mira, los cielos y todos los cielos no pueden encarzarle. ¿Cómo se suponía que lo encarzaría en la casa, en el templo, que construí? Crónicas 6:18. De esta manera el pueblo de los israelitas recibió una lluvia de gracia por el amor de Dios. La mayor salvación se les dio con los 10 mandamientos que contenían todo lo que debían hacer para maturar espiritualmente y completar el camino a través del mundo en paz y armonía. Pero solo eran mandamientos, porque significa deberías y no tienes que. Los humanos no fueron obligados a guardar los mandamientos. Eso tenían que decidirlo ellos mismos, porque tenían el libre albedrío de su propia naturaleza espiritual. Pero cuán a menudo fracasaba este libre albedrío del espíritu porque fue oscurecida por la falsa voluntad de la mente encadenada terrenalmente que atoraba al becerro de oro de la transitoriedad terrenal. ¿Cuántas veces se ha roto el pacto unilateralmente por aquellos que se rebelaron contra la voluntad de Dios, contra sus leyes? Ya poco después del cierre del pacto, Moisés rompió las tablas de piedra de las leyes por esta razón y pedía a Dios por el perdón por las malvadas acciones de su pueblo, de manera que Dios le mostraba misericordia y se le permitió a Moisés escribir los mandamientos una vez más. ¿Qué esfuerzo hicieron los profetas para seguir llamando al pueblo al orden divino, a pesar de que se les había dado esto con suficiente claridad en la más simplicidad con los 10 mandamientos? Cuando ellos tampoco pudieron trascender, Dios envió a su Hijo unigénito, Jesús, de ayuda y salvación. Uno se pregunta a menudo por qué Jesús tuvo que nacer en el pueblo de los judíos, porque no entre el pueblo romano, que estaba en el apogeo de su poder, mientras que el pueblo judío fue descarado y sin fundamento y gimió bajo la ocupación romana. Fue por el bien de los pocos que habían preservado la fe en Dios en una pureza que no se encontraba ya en ningún otro lugar en la tierra. De esta manera proporcionaron el necesario soporte terrenal para el portador de la verdad de la luz. Así se realizó la encarnación de Jesús que tuvo lugar en la tierra para llevar la luz de la verdad a los humanos, cuales estaban errando en la oscuridad. Él no quería dar un nuevo dogma ni formar una nueva religión. De manera simple les mostró a los humanos el camino perdido hacia el reino de los cielos al pedirle que hagan la voluntad de su Padre. Mateos 7:21. Ahora, hacer la voluntad quiere decir a observar y obedecer las leyes inalterables de la creación. Con esto se opuso a los líderes religiosos a quienes les reprochó: ¡ay de vosotros, quienes cierran el reino de los cielos de los humanos! Mateos 23:13. No pudieron soportar la luz de la verdad que trajo Jesús, y tan solo unos años después del comienzo de su actuación terrenal, lo crucificaron como un molesto hacedor de la verdad. Así fue como su predicción se hizo realidad que él visitó en la parábola de los malvados jardineros de los vinos. Y lo tomaron al Hijo de Dios y lo empujaron fuera de la montaña en los viñedos y lo mataron.
Mateos 21:39. Este acto terrible llenó todas las creaciones con el sufrimiento más profundo. Muchos miles de veces las voces de los ángeles se quejaron ante el trono de Dios. El cordero que está estrangulado. Revelación 5:12. Incluso la naturaleza se indignó. La oscuridad pasó sobre el Gólgota y la tierra tembló. El viejo pacto fue definitivamente rompido. La separación de Dios ejecutado. Como un signo de esto, la cortina en el templo fue rascada delante del Santísimo por manos lúcidas. Con ello, el arca de la alianza abandonada a todos los ojos porque ya no cumplió su significado y propósito original como un lugar de anclaje para la conexión con Dios. Décadas más tarde, este templo, que se suponía que era un lugar de morada de Dios, fue destruido de manera como los humanos rompieron el pacto con Dios en odio ciego. Ya desde los eventos en el Gólgota, el juicio final ha seguido su curso para toda la humanidad, que ahora se está acercando a su punto culminante y final. Jesús reconoció cada vez más en su obra terrenal que el antiguo pacto no podía sostenerse como resultado del fracaso de la humanidad y algún día se tuviera que hacer un nuevo pacto para dar una última oportunidad a aquellos que estaban listos para acercarse a Dios con verdadera humildad. De este conocimiento, un poco antes de su muerte en la tierra, él pronunció las palabras: Esta es mi sangre del nuevo pacto, que se derrama para muchos para el perdón de los pecados. Mateos 26:28. Con la sangre que derramó en la cruz, él confirmó la verdad de la palabra que había traído. Solo el cumplimiento de su palabra permite a muchos la salvación de todos los pecados y por lo tanto el perdón. Con su palabra preparó el camino para los humanos durante más de 2 milenios para el nuevo pacto, cual el humano como una criatura dependiente de su Creador, sin el cual no hay conexión con Dios después de ser interrumpido por la crucificación. El nuevo pacto, sin embargo, es concluido por el Hijo del Humano, a quien Jesús proclamó. Él le llamó también el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, el Consolador. Lo que Jesús previó acerca del Hijo del Humano se cumple ahora en nuestro tiempo. Dios se revela a sí mismo en el Antiguo Testamento como Dios de la justicia, en el Nuevo Testamento como Dios del amor, por lo que su última mensaje del Grial oscila en la justicia, amor y pureza. Debido que la justicia, el amor y la pureza son uno, porque en ellos reside la perfección divina. En la clara y severa luz de la pureza divina, en el juicio del mundo, tiene lugar la gran purificación de toda la creación, incluida la tierra, de toda la inmundicia y el mal que la humanidad ha estado acumulando durante milenios. Una creación de purificación de tal envergadura no se lleva a cabo silenciosa y suavemente, lo experimentamos más y más cada día. Los rayos purificadores que penetran en la creación captan todo sin excepción. Todo tiene que mostrar su verdadera cara, incluso si se sabía ocultarse durante siglos y milenios.
sale al día para transcurrir si fue falso o se fuerza si fue confirmado como correcto. También el humano individual está sujeto a esta limpieza y debe deshacerse de todos los desperdicios de voluntad impura. La pureza es también la condición para el nuevo pacto con Dios, que requiere la fidelidad pura de los humanos, porque en la divina pureza crece la fidelidad en el espíritu humano. Lo que se hace con verdadera fidelidad es puro. Ella pone al humano en posición de reconocer su voluntad en las palabras y obras reveladas por Dios y adaptar su voluntad humana voluntariamente a ello. Solo entonces el humano puede pertenecer a Dios y servirle en humildad con todo su ser. Con ello, Él también creó la condición para ser admitido en el nuevo pacto. Y finalmente, en el brillo de su fidelidad, se le permitirá entrar en el tanto tiempo anhelado paraíso celestial que se le abre por el nuevo pacto. En un tiempo de profunda oscuridad espiritual, cuando innumerables personas ya no quieren saber acerca de Dios, en el que incluso innumerables cristianos dicen que Dios está muerto, que Dios se ha alejado de los humanos, en el que ya absurdamente se habla de un ateísmo cristiano, Dios se revela más poderoso que nunca por su palabra. Que esta palabra esté contenida en un mensaje del Grial es la gran novedad que se acerca a los humanos, de lo cual ellos hasta ahora solo lo han escuchado en leyendas y mitos. Esta nueva sabiduría permanece al nuevo pacto con Dios, después de que el antiguo pacto fue disuelto por los eventos en el Golgota. Israel, el pueblo una vez elegido en el corazón de las naciones, ya no existe como tal. Como Jesús una vez lo previó, se ha hecho realidad. Por eso os digo, el reino de Dios será tomado de vosotros y dado a un pueblo cual trae sus frutos. Mateos 21:43. La siembra de estas frutas será colocada ahora. Un nuevo elegido pueblo empieza a crecer que estará compuesto por los individuos escogidos de Dios. Esos elegidos deberían ser un modelo a los pueblos a través de su actuar para una vida real en el nuevo pacto de Dios, cual el Hijo del humano bendice con la fuerza desde el santo grial, cual existe realmente en el punto más alto en el reino primordial, porque también el grial es una creación de Dios.